Hola, saludos a todos. Hoy vamos a hablar de la fisiopatología del estómago. Antes de empezar, vamos a conocer un poquito sobre los factores que pueden causar daño al estómago y también sobre los aspectos que mantienen que esa barrera mucosa esté intacta, ¿verdad? O sea, los factores que van a defender y proteger esa barrera mucosa. Como ustedes verán en ese cuadro, los factores defensivos, ¿cuáles van a ser? Sabemos que hay una capa de moco que nos ayuda en eso. También en el epitelio tenemos una impermeabilidad de esa mucosa. Las prostaglandinas nos ayudan, más tarde vamos a ver por qué, pero van a formar una parte muy importante en el rol de defender la mucosa gástrica. También vemos que la mucosa gástrica secreta una secreción alcalina que nos va a ayudar a protegernos del ambiente tan ácido en el estómago, en la luz del estómago. También el hecho de que el epitelio del estómago se regenere y haya renovación, eso también contribuye a defender la barrera mucosa. Por último, pero no menos importante, vemos que el flujo sanguíneo también ayuda a mantener la integridad de esa mucosa. En cuanto a los factores que nos van a causar lesión, está el famoso ya el ácido, la pepsina, los AINES, el alcohol, tabaco, bilis y obviamente una bacteria que muchos han oído hablar, que es el Helicobacter pylori. Entonces, si nosotros vemos que en esa balanza entre lo defensivo y las sustancias o los agentes que nos puedan causar un daño, una lesión, si vemos que en esa balanza tenemos, como muestra en la foto, ¿verdad? Hay como predominio de todos los factores nocivos, obviamente el paciente va a reflejar un cuadro patológico a ese nivel del estómago. Bien, hoy vamos a hablar de enfermedad ácido-péptica, pero me gustaría un poquito ponerle esta foto para que ustedes entiendan cómo se ve una membrana intacta, cómo es cuando hay una erosión, o sea, erosión es cuando hay una lesión, pero es más superficial, ¿verdad? Si ustedes ven en esta foto, es como si fuese un huequito, pero bien superficial. En cambio, cuando hay una úlcera, ya vemos que pasa más profundamente, es como un huequito más profundo, o sea, penetra sobre la mucosa, puede ir para su mucosa, hasta podría, en casos más severos, hasta la muscular, ¿verdad? Entonces, esta foto es muy importante que lo tengan en la mente para poder entender la diferencia, por ejemplo, de gastritis o duodenitis. Saben que itis significa inflamación, y úlcera, o sea, para que puedan diferenciar una gastritis de una úlcera gástrica. Bien, vamos a empezar hablando de la enfermedad ácido-péptica. Cuando hablamos de la enfermedad ácido-péptica, eso abarca diferentes cuadros. Estaríamos hablando de la úlcera gástrica, de la gastritis erosiva aguda, de la gastritis atrófica crónica y también de la úlcera duodenal. O sea, la diferencia entre úlcera gástrica y la úlcera duodenal es que uno se encuentra en el estómago y obviamente por el nombre ustedes pueden deducir que la úlcera duodenal se encuentra en el duodeno, ¿verdad? ¿Qué es lo que siente el paciente? Usualmente los pacientes van a sentir un dolor abdominal o a veces ese dolor puede hasta llegar a tórax, ¿verdad? Tórax inferior, y es un dolor lacerante o quemante. Siente que es como es un ardor, una quemazón, ¿verdad? Usualmente el dolor abdominal es en el epigastrio. Si ustedes ven esta foto, ahí se localiza el epigastrio. Eso es lo usual, el paciente dice, ay, me duele, y se quejan de esa molestia, ¿verdad? A veces sienten náuseas, en casos más extremos pueden vomitar, ¿verdad? Pero no es solo eso. La enfermedad ácido-péptica puede dar complicaciones, ¿verdad? Y algunos bastante severos. No es lo usual, pero puede pasar. Por ejemplo, ¿cuáles?
sangrado digestivo alto. Por ejemplo, si un paciente tiene ya el espesor de la capa del estómago, por ejemplo, una úlcera que ya traspasó la mucosa, submucosa, muscular, etcétera, ¿verdad? Afecta a los vasos sanguíneos, por ejemplo, puede estar como botando mucha sangre y se va a manifestar como hematemesis, que es como vomitando con sangre, o melena, que significa como heces como más oscurita, ¿verdad? Recuerden que el estómago forma parte del tubo digestivo alto, ¿verdad? Después el estómago todavía sigue un largo trayecto de intestino delgado, grueso, ¿verdad? Por mientras toda esa sangre que el paciente está perdiendo pasa por todo ese intestino hasta que finalmente uno ve en la taza de inodoro las heces. Obviamente muchas veces van a ser sangre ya digerida, se va a ver como unas heces como más oscuritas, ¿verdad? Como cafecito negrito, es como un color más oscuro, no se ve rojo vivo, ¿verdad? Luego, en casos más extremos, una enfermedad ciopéptica puede causar un abdomen agudo. Un abdomen agudo ya es un cuadro de emergencia donde hay que intervenir, los cirujanos. ¿Por qué pasa eso? Ya la úlcera ya causó una perforación del tubo digestivo a nivel del estómago y puede tener infección. O sea, ese cuadro de abdomen agudo ya puede ser algo mortal, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la etiología de la enfermedad ciopéptica? Generalmente tenemos estos cuadros porque hay un aumento de la producción de ácido, o puede haber también una baja o una disminución de la defensa de la mucosa. Cuando estamos hablando de todo esto, tengan en cuenta el cuadro que pusimos al inicio, de que pusimos los factores protectores, los factores que más bien causan daño, ¿verdad? Y recuerden el famoso Helicobacter pylori, que es una bacteria que nos puede causar a este nivel en la mucosa inflamación, secreción ácida aumentada o también puede ser disminuida, ¿verdad? A veces puede afectar con la secreción más bien del ácido, pero disminuyéndolo, ¿verdad? También afecta la defensa de la mucosa, ¿verdad? Bien, vamos a empezar con la úlcera gástrica. Generalmente todo empieza con una inflamación. Acuérdense que inflamación es itis, ¿verdad? Entonces tenemos una gastritis que con el tiempo puede llegar a una úlcera, ¿verdad? Entonces ahí está la foto para que ustedes vean cómo se ve una úlcera gástrica, ¿verdad? Ven que la lesión ya va como afectando capas cada vez más profundas, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de una úlcera gástrica? Entonces sería aumento en la producción de ácido o disminución de la defensa de la mucosa. Recuerden que en esta defensa de la mucosa la prostaglandina juega un papel súper importante, ¿verdad? Pero además de eso se ha visto que en la etiopatología, o sea, en la génesis de la úlcera gástrica, también está involucrado la parte de trastorno de motilidad. Se ha visto que, por ejemplo, en los casos donde hay reflujo del contenido duodenal, o sea, todo lo que el bolo alimenticio que ha pasado al duodeno que se devuelve, más bien todo ese contenido, la bilis, etcétera, todo eso puede causar daño también a nivel del estómago, causando una úlcera gástrica, ¿verdad? Y también si tenemos un trastorno de motilidad, pero por ejemplo cuando hay retraso del vaciamiento gástrico, entonces imagínense, todo lo que está en el estómago está costando que se salga del estómago, ¿verdad? Que sigue ahí en contacto, va a estar estimulando más la producción del ácido, obviamente todo eso va a empeorar el cuadro, ¿verdad? Entonces vemos que los trastornos de motilidad también pueden afectar la úlcera gástrica. Bien, vamos a hablar un poquito de la prostaglandina, ya que lo citamos tantas veces, ¿verdad? ¿Por qué decimos que puede causar una úlcera gástrica cuando más bien hay algún problema a nivel de la prostaglandina? Todo pasa porque la prostaglandina
¿Qué es lo que hace? Aumenta el flujo sanguíneo. Sabemos que si el flujo sanguíneo llega ahí, más bien es importante que llegue bien para que la mucosa, el epitelio esté íntegro, ¿verdad? Entonces vemos que la prostaglandina aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la producción de bicarbonato, aumenta la secreción de muco gástrico y también tiene que ver con la reparación y renovación celular. Entonces vemos lo importante que son las prostaglandinas. Entonces, si entendemos eso, también entendemos por qué los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, pueden causar una úlcera gástrica, porque sabemos cómo es el mecanismo de acción. El mecanismo de acción de los AINES es que más bien van a inhibir la COX, la ciprooxigenasa. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes los toman para para bajar el dolor, inflamación y fiebre, ¿verdad? Entonces, al inhibir esa COX, ¿verdad? Para evitar todas esas molestias, síntomas molestos, también estaríamos impidiendo la protección de la mucosa gástrica que hace la prostaglandina. Por eso cuando uno toma AINES, abusa de los AINES, más bien nos va a repercutir a nivel del estómago. Bien, ahora que ya conocemos las causas, todo, vamos a repasar un poquito todo lo que nos pueda causar daño a nivel del estómago, causándonos una úlcera, ¿verdad? Como ya nombramos ya, por ejemplo, medicamentos, eran los AINES, el Helicobacter pylori, el alcohol, después, por ejemplo, las comidas no saludables. Entonces, todo eso, si una persona padece de úlcera gástrica, obviamente deberíamos evitarlo, ¿verdad? Y no hay que dejar por fuera el daño que causa el estrés y el cigarro. Entonces, cuando ustedes están tratando pacientes con una úlcera gástrica, además del tratamiento que ustedes médico que le van a dar, es muy importante también decirle al paciente que trate de dejar de fumar. También es importante decirle el manejo del estrés, ¿verdad? Bien, ahorita vamos a hablar del segundo cuadro que abarca la enfermedad ácido péptica, que es la gastritis erosiva aguda. Acá, como es el nombre, gastritis, obviamente el itis, vamos a ver que va a haber una inflamación, es una inflamación aguda del estómago, ¿verdad? Entonces, a diferencia de la úlcera, vamos a ver que acá las lesiones van a ser más superficiales. Entonces, un paciente que está cursando con una enfermedad ácido péptica no siempre va a tener una úlcera, ¿verdad? Puede ser que está empezando con una gastritis, ¿verdad? Obviamente esa gastritis con el tiempo puede evolucionar y lo que el paciente va a presentar es una úlcera. Entonces, úlcera como más, la lesión ya más profunda, ¿verdad? Bien, vamos a pasar también a gastritis atrófica crónica. Esto ya es un cuadro, como el nombre lo dice, crónico. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a ver que hay una atrofia de la mucosa gástrica y más bien va a haber pérdida de las glándulas, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Porque hay autoanticuerpos contra las células parietales. Recuerden que lo que hacen las células parietales, ¿verdad? Van a estar secretando el ácido clorhídrico, ¿verdad? También van a haber autoanticuerpos contra el factor intrínseco y contra la gastrina. Generalmente los pacientes que padecen gastritis atrófica crónica, uno los estudia, va a ver que se va a encontrar, por ejemplo, al Helicobacter pylori. Entonces ya sabemos que, entonces sí, acá está el culpable, ¿verdad? Y como tenemos autoanticuerpos contra el factor intrínseco, obviamente sabemos que el factor intrínseco tiene que ver luego con la absorción de la vitamina B12. Entonces van a ser pacientes que van a presentar una anemia perniciosa.
Y sabemos que este Helicobacter pylori no solo causa gastritis, úlcera, ¿verdad? También causa lesión, causa ya, por ejemplo, cáncer, ¿verdad? La lesión ya maligna. Entonces, muchos de estos pacientes con gastritis atrófica crónica pueden estar cursando también un adenocarcinoma gástrico y también se puede evidenciar una hiperplasia endocrina gastrointestinal con carcinoides. Entonces vemos que gastritis no es solo inflamación, ¿verdad? Conlleva mucho más. Acá vemos que conlleva anemia, conlleva lesiones malignas como cáncer, ¿verdad? Y en todo este papel juega, o sea, el gran culpable que suele asociado a muchos de estos casos es la famosa bacteria Helicobacter pylori. Bien, ahora vamos a hablar de la úlcera duodenal. Obviamente, como el nombre lo dice, está en el duodeno, ¿verdad? Las úlceras duodenales son más frecuentes que las úlceras gástricas. Casi siempre son benignas, a diferencia de la úlcera gástrica que puede ser maligna. O sea, cuando uno hace un endoscopio, un estudio endoscópico, ¿verdad? Por ejemplo, una gastroscopía, siempre el doctor, el gastroenterólogo, o sea, cuando ve una úlcera a nivel del estómago, siempre tiene que tener como la sospecha, uy, puede ser algo maligno. Entonces eso es muy importante, lo que decimos, casi siempre las que son del duodeno son benignas, pero si fuese una úlcera gástrica, siempre hay que sospechar que puede ser maligna, ¿sí? Entonces, una úlcera gástrica es maligna hasta demostrar lo contrario. Y recuerden que la úlcera duodenal es la causa más frecuente de sangrado digestivo alto. Entonces, por ejemplo, si el paciente vomitara sangre, hematemesis, o tuviera melena, o sea, va a hacer caquita y ve que, uy, la caquita está oscura, con cafecito oscuro, negrito, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que sospechar es que posiblemente tiene una úlcera duodenal, un sangrado por una úlcera duodenal. Entonces, la causa más frecuente del sangrado digestivo alto es una úlcera duodenal. Bien, para ir terminando, como dato curioso, así como para que lo tengan en cuenta, es que en cuanto al dolor del paciente, ¿verdad? ¿Cómo es la diferencia entre una úlcera gástrica y una úlcera duodenal? Generalmente los pacientes que padecen una úlcera gástrica, el dolor se exacerba al comer, ¿verdad? Al comer, se come, se estimulan se estimula todo, o sea, luego la deglución, se estimula todo, la peristalsis, etcétera, el aumento de la secreción hacia el nivel estómago. Entonces, obviamente, el paciente con úlcera gástrica va a sentir dolor al comer, ¿verdad? En cambio, los pacientes que padecen una úlcera duodenal más bien tienen dolor cuando están en ayunas, más bien ellos al comer más bien se les alivia, ¿verdad? Entonces ellos presentan dolor en ayuno y más bien mejora con los alimentos y mejora cuando toman un antiácido. Bien, entonces para ir terminando esta clase, recuerdan los factores muy importantes de protección, los que causan daño, y entre ellos muy importante el Helicobacter pylori y también los AINES, ¿verdad? Entonces tienen que entender bien por qué los AINES pueden causar daño y todo tiene que ver con la prostaglandina. Bueno, cualquier duda me escriben al correo. Saludos.